Hola familia, vamos a hablar acerca del reporte de CPI que tuvimos en el día de ayer y además del reporte de CPI, por supuesto, vamos a hablar acerca de el resumen de la reunión de la Reserva Federal y lo que han estado diciendo los miembros de la Reserva Federal durante esta semana, porque, como les dije hace alrededor de un mes, mi opinión es que la Reserva Federal ya hizo todos los aumentos que iba a hacer y a partir de ahora es una pausa por un largo tiempo, pero no van a continuar aumentando. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué sucede el 1 de noviembre cuando tengan la próxima reunión. Pero reporte de CPI vino un poquito más caliente de lo esperado y vamos a ver el resumen de la Reserva Federal. Yo te voy a tener siempre al día con la economía y con el mercado inmobiliario. Lo único que yo te pido es que si te gusta eso, me regalas un like, te suscribes al canal y compartan cuando les crees que les puede servir. Recuerda, crea contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Compra una propiedad que genere ingresos, no la casa de tu sueño. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo. Con todo eso, créeme que vas a estar en una mucha mejor situación financiera que si simplemente continúas escuchando a tu primo que te dice no compres casa ahora y no inviertas en nada y no hagas nada, quédate viendo películas. Vamos a ver el reporte de CPI porque en algunos aspectos vino peor de lo esperado y después vamos a ver qué es lo que sucede con la Reserva Federal, cuál fue el resumen y qué fue lo que dijeron esta semana. Bueno, antes de CPI, algo sucedió esta semana diferente y es que el PPI aumentó más de lo esperado. La buena noticia es que el PPI aumentó. Recuerda, PPI y CPI, la diferencia que existe es que PPI es inflación al por mayor, CPI es inflación al consumidor, o sea, al por menor, a ti y a mí. El PPI vino peor de lo esperado. La buena noticia es que ese peor de lo esperado es basado en que hubo un aumento de la energía que formó parte del 40% del aumento de inflación. Moraleja, vino peor de lo esperado, pero puede que comience a mejorar si el combustible continúa, la energía continúa bajando de costo. Lo único que pudiera amenazar con eso es todo el conflicto que hay en Israel ahora mismo. Entonces, eso fue el resumen de PPI. Vamos ahora al resumen de CPI, que fue el del día de ayer, que es el que mira la Reserva Federal. Ok, resumen de CPI. Mes tras mes, el CPI el mes pasado fue una brutalidad, 0.6%. Se esperaba que viniera 0.3% en este reporte y lamentablemente no vino como se esperaba, 0.3%, vino más alto, 0.4%, pero bueno, mejor que un mes atrás. Tú puedes mirarlo de la forma que tú quieras. Vino mejor que un mes atrás, o puedes decir, vino peor que lo que se esperaba. Tú lo puedes mirar como tú quieras. Yo te voy a traer lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. El Core CPI, que es cuando tú extraes la volatilidad de la energía y los alimentos. El Core CPI fue de 0.3, se esperaba en 0.3 y vino en 0.3. O sea, exactamente como se esperaba. Esa no es muy buena noticia porque 0.3 es una tasa bastante altica. Lo ideal es 0.1, 0.2. Pero vamos a continuar viendo qué es lo que sucede. CPI año tras año. Se esperaba que bajara de 3.7 el mes pasado a 3.6, pero no bajó, se mantuvo 3.7. Esa no es buena noticia tampoco. Y Core CPI, este es probablemente el número más importante de todo el reporte. El Core CPI, que es el que mira la Reserva Federal, porque la Reserva Federal entiende que la energía y los alimentos son números muy volátiles y entonces se enfocan en bienes, servicios y todo lo demás que no es tan volátil. Core CPI cayó de 4.3 a 4.1. Esa es una buena noticia. Ahí tenemos una buena noticia en el reporte de CPI. De forma general dicen, más grave de lo que se esperaba, pero mejor de lo que estuvo el mes anterior. Por lo tanto, ahí tú puedes verlo, dependiendo de tu perfil, tú puedes verlo como tú quieras. Mejor que un mes atrás o peor de lo esperado. Tú haces lo que tú quieras. Sin embargo, hubo algunos elementos que tuvieron una inflación fuerte. Por ejemplo, el seguro de carro, un incremento de 18.9% año tras año. Además de esto, transporte 9.1% año tras año. Renta 7.4% año tras año. Joaquín, tú nos decías durante casi un año, tú nos estabas diciendo que para el verano ya
los precios de la renta en la inflación iban a empezar a caer. Correcto, pero recuerda que los reportes de inflación son basados en información de 12 meses atrás. Recuerda que si estás en febrero, estás mirando de febrero de 2023 a febrero de 2022. Si estás en septiembre, estás mirando de septiembre de 2023 a septiembre de 2022. Son 12 meses atrás, no un año calendario, no es un mes, son 12 meses atrás. Lo que significa que, y para que tengas una idea, en el mes anterior, en el reporte anterior, el número de inflación afectando el CPI por parte de la vivienda fue el 90% de la inflación. Sin embargo, en el día de hoy, en el reporte del día de ayer, tuvimos solamente un reporte de inflación en alza por un 65% de vivienda. O sea, a pesar de que no se ha ido por completo la inflación de la vivienda en los reportes, ya está bajando. Cuando lleguemos a final de año o a principios del 2024, te vas a dar cuenta que la inflación causada por la vivienda es prácticamente nula. Ahora, no significa que los precios de la renta o los precios de las propiedades estén cayendo, pero la inflación, y esto es algo que yo he explicado varias veces, hoy no lo voy a explicar porque me imagino que ya muchos de ustedes lo sepan, que no es lo mismo caída de la inflación que caída de los precios. No tiene nada que ver. Puede confundirse mucho y no tiene nada que ver. Ahora, eso fue en el reporte de inflación. Estuvo mejor que un mes atrás, pero peor de lo esperado. Así que tú saca tus propias conclusiones de qué es lo que, de qué lado tú quieres estar. Ahora, resumen de la Reserva Federal. La semana pasada tuvimos las tasas más altas que hemos tenido en 24 años, tasas hipotecarias, 7.82%. Ojo, 7.82% es tasa hipotecaria media nacional para crédito excelente y 20% de depósito. No es para Pepe. De hecho, nosotros comenzamos la preaprobación para una propiedad la semana pasada y nos llegó hace 2 días el resultado de la preaprobación. ¿Y saben cuánto vino el resultado? 8.6% de tasa hipotecaria, una barbaridad. A lo que voy, la semana pasada la tasa del tesoro de 10 años por las nubes, la tasa hipotecaria por las nubes, la bolsa sufrió y fue porque el mercado interpretó, ok, la Reserva Federal va a apretar las manos. Pero yo llevo más de un mes diciéndole que en mi opinión, totalmente ignorante, esto es un cubano que hace un video desde el carro, la Reserva Federal ya pausó por completo y no va a continuar aumentando. Ahora, no significa que vayan a recortar, pero no van a continuar aumentando. Y lo que quiero decir con esto es que aunque las tasas estén altas en el día de hoy, todo va a depender entre 2 factores fundamentales. Me parece que la pelea está entre 2 factores fundamentales. Por un lado tenemos la inflación salarial, que con todo el problema de las huelgas, sin duda alguna la inflación salarial puede causar un riesgo al alza y poner una Reserva Federal agresiva. Y por el otro lado tenemos una caída del consumo, una caída del crédito, una caída del gasto económico en general y por lo tanto el extremo de recesión económica. De este lado tendríamos entonces a una Reserva Federal que comenzaría a recortar en el 2024, que es lo que la mayoría de las personas espera, incluido yo, que comience a recortar en el 2024. Nadie sabe qué va a pasar, pero de forma general la reunión de la Reserva Federal, todos los oficiales piensan que los intereses deben permanecer restrictivos, o sea, la tasa federal por encima de la tasa de inflación, que estamos en ese momento ahora mismo. Llevamos ya varios meses en esa circunstancia. Tasa federal por encima de la tasa de inflación. Esa es buena noticia. Ya estamos por encima. Número 2, que el riesgo de desempleo está incrementando. Número 3, que el riesgo de actividad económica negativa está aumentando. O sea, estamos teniendo menos consumo, por ponerlo de esa forma. Que hay 2 riesgos en ambos extremos, lo que acabamos de hablar ahora mismo. Que hay riesgo en ambos extremos. Por un lado tenemos inflación, por el otro lado tenemos recesión. Y la Reserva Federal continúa tratando de mantenernos en el medio para no sufrir por ninguno de los dos. Y por último,
que la inflación continúa inaceptablemente alta. Ahora, ¿qué es lo que han dado a entender esta semana los oficiales de Reserva Federal que han estado conversando? Que sin duda alguna ya están notando un alivio en la inflación, a pesar de que continúa alta, y un cambio en el consumo económico que ellos no quieren que empeore. Moraleja del asunto, lo que trato de explicarles ya hace varios meses, mi opinión es que la Reserva Federal terminó de aumentar. Vamos a ver qué sucede, nadie sabe qué va a pasar. Por lo tanto, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo, o aún mejor, entrar en el curso. Se le quiere, familia. Bye bye.